¿Qué tal, mis estimados y estimadas ingenieros, ingenieras? Bienvenidos a esta sesión número 3 de contexto de la semana número 2, metodología de la investigación. Vamos a partir acá del problema a la solución. Y básicamente he construido una guía técnica y operativa para formulación y validación de proyectos de investigación. Les saludo nuevamente, mi nombre es Aaron Martínez García, docente titular de esta asignatura para ustedes. En esta sesión, nuestro objetivo central, pues básicamente es comprender la naturaleza epistemológica y estructura de la investigación científica. Vamos a estructurar el paso del pensamiento reflexivo a la formulación de técnica del problema. Vamos a diseñar marcos metodológicos rigurosos y operativos y viables, por supuesto. Y vamos a validar hipótesis mediante recolección sistemática y análisis de datos. La intención es aplicar soluciones prácticas y argumentación técnica basada en evidencia empírica. Y vamos a partir de el motor heurístico de la ciencia. Básicamente, la argumentación científica nos permite o facilita esta persuasión basada en la carga de la prueba, lo que en algún momento su compañero nos mencionaba en múltiples ocasiones, cómo convencemos. Bueno, esta es la forma en la que tenemos que convencer a partir de argumentación científica. Hay que hacerlo sensibles, pero desde el argumento científico, no desde lo que yo creo. Tiene que ser completamente sostenible desde esta perspectiva teórica que elimite el riesgo a refutar esta argumentación o más bien a la interpretación sobre algunas otras variables. Esto sin lugar a dudas nos va a permitir tener una guía en la recolección de datos y generar conocimiento técnico, y esta va a ser nuestra brújula, ¿vale? Tenemos que reducir la incertidumbre, vamos a convertir las dudas en problemas estructurados y completamente medibles. Para esto necesitamos tener un rigor operativo. Vamos a pasar del salto crítico de la teoría a la aplicación fáctica en la ingeniería. Y no solamente esto nos va a dar argumentación científica, sino que va a permitir la replicabilidad de los resultados. Nos vamos a asegurar que experimentos posteriores, ¿sí?, puedan ser válidos, auditados por pares, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de, desde la identificación del problema, poder replicarlo en otros escenarios. Por eso tenemos que partir del concepto de investigación, la génesis reflexiva. Tenemos que plantear una duda o problema real, ¿sí? Y esta, pues básicamente va a iniciar ante una situación problemática que genera vacilación o perplejidad. Algo está pasando, ¿qué? ¿Pero qué? Vemos un problema o no lo vemos. Eso nos va a ayudar también la literatura. Por ejemplo, en donde más me he encontrado escenarios no visibles es cuando comenzamos a aplicar metodologías Six Sigma, ¿no? Identificar fallas. En donde no había fallas, comienzan a brotar fallas de procesos, fallas de materiales, fallas de mano de obra, fallas de lo que tú quieras, ¿sí? Pero partimos de la definición. Y por eso podemos abordar el siguiente punto, que es la intelectualización. Vamos a transformar esa incomodidad organizacional en un problema definido, con objetos y relaciones que pueden ser palpables y visibles. Y vamos a generar estas sugerencias, estas tentativas de solución. Pero lo más importante es que podamos verificarlo, vamos a mantener este estado de duda sistemático para evitar sesgos y culminar sometiendo la conjetura en verificación empírica. Demasiado importante este punto, porque lo que vamos a facilitar es lo que estoy observando, que considero que es un problema y que además tenemos estos elementos, pues definitivamente resulta en estos, valga la redundancia, en estos resultados. Multicitadas veces hemos platicado sobre la clasificación metodológica de la investigación, puesto que vamos a contar con diferentes áreas de aplicación. Por ejemplo,
Mientras que por un lado puedo ser experto en lo que yo estoy haciendo, porque ya soy el experto en A, B o C rama de la ingeniería, y mi percepción, mi ojo crítico o mi ojo muy agudo me va a permitir explicar cómo de forma profunda la observación en contextos claros o específicos vamos a encontrar un problema e inclusive una solución. Desde un punto de vista cuantitativo es traer todos los elementos históricos a partir de medición numérica, análisis estadístico riguroso y controles estrictos de variables que podamos entender o tratar de caracterizar de forma global el problema al que nos encontramos, como la determinación de oferta, como la determinación de demanda, la relación entre costos, gastos y utilidad. No sé, podemos hacer un montón de cosas. Y, ¿por qué no? La perspectiva mixta, que funciona bastante bien en términos de integración pragmática de datos numéricos y narrativa, perspectiva de expertos. Entonces, cuando lo tratamos o lo llevamos al enfoque de la ingeniería desde el punto de vista puro contra lo aplicado, vamos a ver que la teoría universal, desde la pureza de la propia investigación, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y me voy a referir a la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas es una teoría macro que técnicamente aborda todas las organizaciones en todos los contextos, en todos los niveles y en todas las dimensionalidades que puedas tener. Teoría general de sistemas de Bertalanffy, ¿sí? Esa es una teoría pura, pero cuando la traigo y la aplico en mi organización, se transforma todo. Teoría general de sistemas nos permite identificar elementos de entrada, elementos de transformación, elementos de salida. Es la base teórica de lo que conocemos hoy por hoy como normas ISO. Entonces tiene una cabida súper puntual. Y aquí es donde les puedo demostrar la explicación de la teoría universal desde la pureza de la ingeniería y su aplicación ya en un contexto industrial, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo la investigación aplicada genera teoría operativa, que se enfoca al saber hacer, pero también a la resolución fáctica de problemas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo traducir? Pues vamos a revisar qué elementos tienes dentro de lo que determinas como problema y vamos a ver qué posibles soluciones podemos encontrar desde lo teórico y hacia lo que se ha estudiado en recientes investigaciones. También en multicitadas ocasiones estamos observando el marco exploratorio, el marco descriptivo, el marco correlacional y el marco explicativo. En el exploratorio, pues vamos a hablar sobre problemas poco estudiados o por lo menos que no tienen una explicación tan estudiada. En contexto descriptivo vamos a describir o especificar las propiedades, vamos a contextualizarla, vamos a generar perfiles técnicas y empíricamente medibles, pero que vamos a describir. Bueno, la empresa tal genera A, B, C productos compuestos con X, Y elementos y para tal mercado. Completamente descriptivo. La correlacional es mucho más profunda. Vamos a evaluar las asociaciones estadísticas entre dos o más variables, sin asumir, ¿sí?, que hay elementos precisos. Esta parte correlacional en particular a mí me gusta mucho porque definitivamente aquí podemos conjuntar las variables que identificamos como posibles causas y el efecto. Y correlacionamos y vemos cuál es la que más prevalencia tiene entre A y B, ¿sí? Pero también puede explicar desde el punto de vista estadístico cómo explica el fenómeno. Por ejemplo, la prevalencia que existe, o la relación y prevalencia entre más de 5 años de experiencia laboral versus un desempeño académico sobresaliente. Entonces, vamos a correlacionar para saber si realmente esto tiene una, un grado de significancia que puede explicar que realmente esto es real, ¿sí?
Entonces, a lo mejor mi hipótesis puede estar fundada desde el área de competencias. Sin embargo, también el desempeño que tienen al interior de la maestría, pues cobra una especial relevancia y que no necesariamente está correlacionado con el hecho de que tengas más de 5 años en la industria. Puedes ver los fenómenos de forma diferente, puedes explicarlos de forma diferente, pero de forma directa, el hecho de que tengas más de 5 años allá no impacta directamente en el rendimiento académico. ¿O sí? Eso es lo que tendríamos que explorar. ¿Sí me explico? Y justamente cualquiera de estos modelos, o bien transitar en los tres, nos va a permitir llegar a un nivel explicativo. ¿Bien? Como ya lo hemos visto en la anterior sesión, planteamiento del problema, la delimitación en la estructura tiene que ver con los límites, variables, viabilidad, ¿sí? De una realidad completamente compleja. Cuando lo podemos desmenuzar y vemos que el problema realmente es problema, lo vamos a estructurar desde esa dimensionalidad, ¿sí? Es como cuando dicen, todos los hombres son iguales. Es un facto para muchas personas, ¿sí? Pero partimos de un hecho de que la realidad es más compleja, de que hombres y todos son iguales. ¿Todos son iguales en qué? En altura, en peso, en corpulencia, en ojos, en nariz. ¿En qué son iguales? O sea, ahí delimitamos, hacemos filtros, límites, variables, viabilidad, ¿sí? Todos los hombres solteros, ok. No sé, si me voy explicando. Lo importante acá es que podamos estructurar el problema realmente desde lo que se concibe como problema, de forma clara, concisa, medible y libre de ambigüedades. No todos los hombres son iguales porque unos son más altos, otros son más chaparros, otros son más gorditos, otros son más flaquitos. ¿Sí me explico? Pero bueno, ¿a qué te refieres con igualdad? Y podemos comenzar a discernir en todos los elementos para poder llegar a la causa más probable de lo que tú defines como problema. Justificación de la investigación, el argumento de valor. ¿Es conveniente que lo estudiemos? ¿Para qué sirve? Hay que definir la utilidad fáctica e inmediata del estudio del proceso. ¿Hay un valor teórico? Vamos a aportar desde la parte científica, vamos a llenar algunos vacíos o vamos a validar metodologías instrumentales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas en la resolución o ayuda para determinar las fallas reales, optimizar procesos o desarrollar nueva tecnología? La mañana estaba viendo un video que decía, no es optimizar por optimizar, porque estás optimizando lo que ya está optimizado. Entonces hacer como, ¿no? Y yéndome a los motores de aeronaves, pues justamente este video trataba de la definición de innovación y optimización de Elon Musk. Decía, más no es más, menos es más. Entonces, ¿cómo optimizas lo que ya está ahí? O sea, y pasaron de motorzotes así enormes a motores muy slim, muy lo que se necesitaba y vámonos. Y esta metodología me pareció muy interesante porque se vuelve relevante. Ya no es reconstruir, optimizar sobre lo que ya estaba usándose, sino lo que ya estaba usándose se optimiza para usarse con lo que se tiene que usar. O sea, eliminas los sesgos estructurales desde el principio. Eso es optimizar el proceso. Me explico mejor. Veía en el video que decía, bueno, la tubería esta que está por fuera, hay que optimizarla. O sea, sí se necesita, pero hay que optimizar el recurso desde el principio, no sacarla como un adyacente, sino desde el propio proceso que lleva esta tubería, pero de otra forma. Entonces me pareció muy interesante porque aporta conveniencia, relevancia, implicaciones teóricas y el valor teórico. Hoy por hoy se redefine el diseño estructural, incluso de motores, a partir de esta innovación operativa de Elon Musk, que me pareció muy importante, muy interesante, deberían de revisarlo. Entonces,
¿Cuál es la arquitectura del conocimiento? ¿Sí? La investigación empírica requiere una base bibliográfica inquebrantable. O sea, ¿de dónde dices lo que estás diciendo? ¿Quién ya lo dijo? Es un hecho, no nos vamos a inventar el hilo negro, pero vamos a agarrar los hilos y vamos a tejer un suétercito para el problema que tenemos en la organización. Entonces, esos hilos, alguien más ya los estudió. Ese suétercito, pues bueno, algún problema le tiene que quedar. Entonces, de ahí vamos a partir a los antecedentes. ¿Cuál es la revisión exhaustiva del estado del arte? ¿Qué es lo que me conjetura el problema? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Cuáles son los modelos lógicos que aplican, los modelos matemáticos o las leyes que aplican al problema, como termodinámica, dinámica de fluidos, no sé, las leyes o consideraciones que ustedes deben de tener? Si estamos en el ramo eléctrico, pues, ¿qué leyes aplican? Y vamos al glosario, vamos a definir, ¿sí? Sin mucho preámbulo, cuáles son los términos técnicos que requerimos explicarle al lector. ¿Ok? Todo esto, mis estimados ingenieros, tiene que ver para prevenir errores metodológicos pasados y proveer un sistema de referencia estructurado, que las personas no asuman, y sobre todo nosotros no asumamos que las personas nos están leyendo la mente. Tenemos que darle un contexto, un marco lógico. Ya sé lo que me hablas, ¿sabes? Me hablas de este problema. Y todo lo que está alrededor del problema es esta base teórica y estos antecedentes. Ok, perfecto, ya estamos en la misma línea. Y aquí donde podemos aportar toda esta información y definir las variables tanto independientes como dependientes. Las causas o la causa y el efecto, ¿sí? Por ejemplo, hipótesis de trabajo, ¿no? Que es la H1. ¿Cuál es nuestra función metodológica? Pues básicamente predecir el resultado, ¿sí? Existe una relación o existe una correlación entre el desempeño académico de estudiantes de ingeniería versus más de 5 años en el sector industrial. Y la hipótesis no existe una relación causal entre el promedio académico y el desempeño de más de 5 años en la industria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O es o no es. Punto. Si no es, ¿por qué? Si sí es, ¿por qué? Tal cual. Entonces, esto nos ayuda a traducir los conceptos abstractos en indicadores empíricos, perceptibles y validados. Recuerden, la hipótesis es una proposición, es una conjetura falsable. O eso no es. Pero es el eslabón entre la parte teórica y la evidencia. En este supuesto de estudiantes de maestría en ingeniería y el sector industrial, pues yo tendría que esbozar todo lo que sé y lo que no sé del promedio académico atribuible a las competencias laborables. Y así va a estar construido mi marco teórico. En su caso, en la definición del problema que ustedes identifiquen, pues va a tener que tener ese esbozo. El diseño metodológico, como lo platicamos en el video anterior, vamos a partir de un universo y una población. Pensemos en este círculo como la planta y en el círculo naranja como el área de producción que me interesa. Ese es el grupo representativo, lo voy a extraer para medir como tipo de muestra o muestra probabilística o muestra dirigida para poder comprender la naturaleza del problema en un sector o en un todo, ¿sí? Si de ahí voy a tener un diseño experimental o no experimental. El diseño experimental, mis estimados ingenieros, tiene que ver con la estructura activa para manipular las variables bajo control estricto. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio, ¿sí? O sea, que ya sé que si pongo A y B, me va a dar de resultado C. Pero si no tengo un control estricto o pruebas como las que les acabo de mencionar, está el diseño no experimental. Es una observación pasiva de fenómenos en su contexto natural, sin manipulación de ningún variable. Por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación cruzada en la línea de producción y no tengo un control estricto, entonces voy a aplicar un diseño no experimental, una observación sin manipular las variables.
¿Qué es manipular las variables? Espérate, antes de vaciar la harina, necesito que la revises y que no lleve ningún tornillo. Eso sería manipular las variables. Pero si dejamos que el fenómeno fluya y que en algún momento se exponga, ahí es un diseño experimental. La recolección de datos, como lo planteábamos en el video anterior, pues podemos utilizar encuestas, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, instrumentos de ingeniería como sensores, bitácoras, telemetría, pruebas de resistencia mecánica y requisitos ineludibles, como la validez, ¿sí? La confiabilidad. ¿Qué tan válido es tu instrumento? ¿Qué tan confiable es tu instrumento? ¿Sí? Cuando hablamos de instrumentos de ingeniería, pues ahí es irrefutable. Tienes sensores que, si están bien calibrados, te van a dar lo que tienen que dar. Entonces, pero pues si no están calibrados, te pueden dar falsos positivos. Pero cuando hablamos de entrevistas y grupos focales, cuando hacemos una exploración profunda, discursiva y cualitativa de significados, ¿cómo validamos eso? Bueno, entonces primero entrevisto al gerente de producción, después entrevisto a los supervisores, después me voy con los operarios y después junto a todos y les aplico una encuesta o les desarrollo un cuestionario. Entonces cruzo la información, lo que me están diciendo cada uno de los elementos contra lo que recabo de información y además me traigo las bitácoras de fallas y reviso que lo que me están diciendo A, B y C concuerda con lo que estoy documentando. Ahí observo validez y confiabilidad. Pero aún así, si no es suficiente, cuando nos llevemos estos datos estadísticos, las respuestas y todo lo demás a un procesador de datos como puede ser SPSS o puede ser Stata o cualquier otro instrumento estadístico del que sea de tu preferencia, pues vamos a poder correlacionar las variables. Y a lo mejor la percepción que tienen las personas en las entrevistas, grupos focales y las encuestas no corresponden a los datos de fallas. Tal vez para ellos no existen las fallas, pero los datos históricos me dicen sí. Por ejemplo, en algún momento me decían en una empresa, es que tenemos, al momento de recibir la materia, el, el, el material terminado, el producto terminado de la línea de producción, tenemos un 4% de fallas. O sea, un 4% de fallas, ok. Y ese 4% de fallas es ¿por cuántos? No, pues que son 800 unidades por tiraje. Ok, entonces estamos hablando del 4%. ¿Y cada cuánto tienes el tiraje? No, pues que lo tenemos cada semana. O sea, tienes el 4% cada semana. Sí, ok. ¿Y eso es bueno o es malo? No, pues es bueno, es aceptable, está dentro de los 5% que nosotros aceptamos por fabricación. Dije, ok, pero ya cuando lo acumulas, estamos hablando del 16% mensual sobre por 3.200 piezas. O sea, poquito no es. ¿Y eso qué pasa? No, pues lo mandamos a segunda, se revende en un precio inferior. Ok, pero ya te está impactando en la ganancia. No, 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 sí, te está impactando. O sea, no concebían las fallas por el porcentaje que me estaban dando, no lo concebían como falla. Pero cuando ya le hice la transformación a lo que le estaba perdiendo en realidad, dijo, no, no, no es cierto, espérame, a ver, espérame. Tú me estás diciendo que casi el 20% de mis productos que produzco cada mes no solamente me están restando mi utilidad, sino que además lo estoy dando por debajo de los costos de producción. Le dije, sí, estás perdiendo por todos lados el 20% de lo que ya pagaste porque te trajeron. Entonces, esos son los costos de la no calidad que podrían ser invisibles para algunas personas, pero cuando empiezas a hacer los cuestionamientos adecuados, comienzan a tomar mucho sentido. Entonces, justamente para este punto necesitamos limpiar los datos, quitar aquellos sesgos que no son reales o aquellos datos que me dan una tendencia positiva o negativa y que definitivamente son datos que no aportan valor. Puedo aplicar estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis cualitativo y sobre todo visualización de datos, que ya son el dashboard de control como el que viene en pantalla.
La verdad es que me gusta muchísimo hacer esto porque te da un recuento mes a mes o semana a semana, incluso día por día, de lo que se está logrando. Esto nos lleva, mis estimados ingenieros, al valor de la evidencia y del error. La hipótesis y la teoría es una síntesis objetiva argumentada de los hallazgos con relación directa al problema original. Nuestra prueba empírica me ayuda a que la ciencia no prueba verdaderas absolutas, avanza refutando contraejemplos. El error, el valor del error es una hipótesis refutada, no es un fracaso metodológico, es un estímulo para encontrar las nuevas líneas de investigación. Y por consecuencia, la recursividad, recuerden, este ciclo interminable, nos ayuda a ajustar la hipótesis o el marco teórico en miras de poder contar con la mejor explicación del fenómeno. Eso es un ciclo de mejora continua en la investigación que ayuda a explicar técnicamente el todo y aplicable en cualquier elemento que ustedes consideren dentro de la ingeniería. Y como reflexión final, mis estimados ingenieros, la validación de una solución no depende de los datos empíricos, sino de la capacidad de conectar la evidencia con el razonamiento sistemático. La metodología no es un trámite administrativo. La tesis no es un trámite administrativo. Es un lenguaje técnico de la certeza, de la certidumbre. Hacer conciencia a las personas, si lo quieres ver así, darle los elementos suficientes que determinen la no ambigüedad de los resultados. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en nuestras sesiones de el fin de semana. Gracias.